Quisiera, hermanos, bueno, este mes, pues con el permiso de ustedes, gracias por ser tan bondadosos, hablar algunas cosillas que son importantes, pues, y que siempre nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. En un tiempo de reflexión, cuando pues celebramos 33 años, hermano. Mire usted qué números más hermosos los que tenemos ahí. Ven, muchas gracias a hermano Oscar Martínez y a los que colaboraron con él para estos números. Y además de eso, pues también pues, recordando el 40 años, creo, 38 por ahí, de la ordenación al ministerio, la graduación y tantas cosas que han pasado. Entonces, me gustaría en esta tarde compartir con ustedes 10 versículos que cambiaron mi vida. Y me gustaría compartir 5 en este mediodía y 5 en el servicio de las 6 de la tarde. Así es que hace un par de años prediqué un sermón que se llama mis 10 versículos de todos los tiempos. Ese es diferente, ¿okay? Es distinto, esos 10 versículos de todos los tiempos. Pero revisando mis notas de hace 1000 años, ¿verdad? En todos mis apuntes y todas las cosas que guardo, entonces me topé con estos versículos que yo fui haciendo anotaciones en Biblias, pues, que de aquellos dorados tiempos, y cosas que Dios te va hablando a tu vida. Dios habla a tu vida cuando este logos que tenemos escrito acá en esta Biblia se convierte en ese rema, ¿verdad? Cuando usted sabe que Dios te habló, que ese mensaje era para ti, que el Señor te habló a tu corazón. Y me gustaría pues compartir esos 10 versículos con ustedes. Repito, 5 este mediodía y 5 esta tarde. Si me puede dar un poquito de más speed, por favor, a esta cosa. Leo para ustedes el Salmo 40, un salmo que dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y aquí me gusta esta siguiente parte, dice: puso mis pies sobre una roca, sobre peña, enderezó mis pasos. Y mire usted estas cosas lindas que dice el versículo: puso luego en mi boca cántico nuevo. Sí, casi no me escucho, fíjate, un poquitito por favor, papá, te voy a agradecer. Entonces fíjate esto: puso luego en mi boca cántico nuevo. Muchos de los que estamos acá jamás en la vida imaginamos, pues, ¿verdad?, de que un día estaríamos cantando con otro grupo de personas, cantándole a Dios. Algunos estaban acostumbrados a cantar, ¿verdad?, como los mariachis en algunas fiestas. Algunos después de un par de tapis les allá agarran fuerza, ¿verdad?, y comienzan. Pero nunca nos imaginamos, y dice la Escritura que Él puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Porque muchas personas pueden decir: ¿y que este se convirtió al evangelio? Yo no creo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Luego me encanta cuando dice la Escritura: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Qué linda porción de la Escritura. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, yo no sé a qué edad algunos de los que estamos aquí llegamos a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? No sé. Tenemos a varias familias que son nuevas en nuestra iglesia, y pues quisiera compartir algunas cosas que a lo mejor algunos de nuestros hermanos queridos pues ya escucharon en una cantidad de veces. Que yo conocí a Cristo a la edad muy joven, 17 añitos apenas, jovencito que me había criado sin papá, y pues antes de los 17 años no conocía a Dios. A temprana edad conocí el mundo, como suele ser en nuestros países en América Latina, ¿no es cierto? Que muy chamaquitos uno comienza con un montón de picardías, y especialmente cuando uno no tiene padres que lo corrijan, no tiene padres que le pregunten de dónde vienes, ¿de dónde vienes? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? Y
y qué sé yo, ¿verdad? ¿Y por qué te venís tambaleando? Nada de eso, ¿me entiendes? Entonces uno sale, entra, va, hace y pues a nadie le preocupa ninguna de esas cosas. Fui un joven también que me sometí a mis tíos por obligación, ¿verdad? Me sometí porque no tenía dónde vivir, y tenía que trabajar en casa para poder vivir y disfrutar pues de tener un techo. Así es que a muy temprana edad conozco el Evangelio, y Dios comenzó a hacer cambios en mi vida. Pero quiero decirle algo, hermano. Yo me entregué en alma y cuerpo. Mira, el primer versículo que cambió mi vida es Juan capítulo 1, versículo 12. Ese fue un versículo espectacular que yo lo guardo en mi alma, lo guardo en el corazón. Tal vez el caso suyo sea completamente distinto al mío, pero pues yo me había criado sin padre, y eso es lo que yo tenía en mi cabeza y en mi corazón. Yo no tengo papá. Y llego a la iglesia ese día y el sermón se llamó Dios el mejor padre. Desde que dieron el título yo dije, esto no es para mí porque no tengo. Y comencé a escuchar y puse atención, y el pastor, hermano Toby, padre, en esa oportunidad puso mucho énfasis en la palabra potestad. Que la palabra potestad era un término legal que significaba adopción, que Dios estaba en ese momento, el día que una persona, mire, más a todos los que le recibieron, a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo el sermón trató de que Dios es nuestro Padre. Entonces, cuando yo escuché eso, hermano, yo, miren, no me perdí, pero ni una sola palabra. Yo estaba pendiente, yo estaba atento. Toda la familia estábamos sentados en una sola banca. Yo estaba escuchando, y eso llenó mi alma, llenó mi corazón, llenó mi vida. Entonces, ese versículo cambió por completo, cambió mi vida. A partir de ese día, mis queridos y amados hermanos, mi vida fue distinta, mi vida fue diferente. Pero yo le decía, mire, yo me entregué con alma y cuerpo. Fíjate que mis tíos compraban los cassettes en aquellos dorados tiempos, compraban los cassettes del hermano Toby. Y ellos lo escuchaban en el carro, por supuesto, pero en la casa mi abuela se había traído una grabadora de Los Ángeles, una grabadora vieja, y no servía. Hermano, yo abrí esa grabadora, le quité todos los tornillitos que tenía, me sobraron un montón de cosas, pero la cosa es que funcionó. Yo me devoraba los cassettes, me los devoraba una y otra vez y otra vez y otra vez, y escuchaba la palabra y la disfrutaba y la gozaba y me entretenía. Y a veces el pastor era un predicador excepcional que unas veces te hacía llorar, otras veces te hacía reír, y me encantó. Pero este versículo que tengo aquí, yo en ese día, en ese 17 de junio del 79, cuando hicieron la invitación para recibir a Cristo, yo dije, yo quiero. Y yo me entregué al Señor, y a partir de ese día dije, ahora ya tengo papá. Y mi papá es Dios. Yo me había quejado toda mi vida. Me había quejado que por qué razón yo no tengo papá, y por qué mis primos sí tienen, mis amigos sí tienen, en la escuela todos tienen y yo no tengo. Pero ese día un espíritu muerto salió de mí y me dio vida. Y ese versículo ha sido especial desde el primer día, ya 40 y pico de años que conocí a Cristo, que me transformó. Yo no sé cuál es el versículo y me gustaría desafiarlo. Tal vez, ¿verdad? Cuando llegue a su casa con su esposita, con sus hijos, con quien quiera que sea, o usted solo, póngase a pensar cuáles son aquellos versículos que han sido transformadores para usted. ¿Cuáles son aquellos versículos que han cambiado? Fíjate, no que le gustan, porque si me va a decir versículos que le gustan, me va a aparecer con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo ese montón de versículos, ¿verdad? De promesas bonitas. No, piense en aquellos versículos transformadores. Y este versículo fue el primero que transformó mi vida, porque me hizo cambiar
de a una persona que no tenía padre a alguien que Dios te estaba diciendo, mire, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a partir de ahora tú tienes papá. Eso cambió mi vida. Eso fue la primera cosa. Primer versículo. El segundo versículo que cambió mi vida fue Mateo 6:33, que todos lo conocemos, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué este segundo versículo cambió mi vida? Porque cambió mis prioridades. Mira, yo fui un fanático, pero fanático, de un equipo de fútbol allá en mi rancho, allá en El Salvador. Es el Atlético, no de Madrid, sino el Atlético Marte. Era el equipo de los militares, pero yo fui fanático. Es decir, cuando digo fanático, hermano, estoy hablando de que yo conocí mi país, El Salvador, los estadios. Porque donde quiera que iba a jugar el Atlético Marte, yo buscaba la manera, yo veía la forma y me escapaba de hacer lo que estaba haciendo y me iba con amigos. Y las penqueadas que yo aguanté de mi abuela más que todo, por venir noche ya. Y como yo dormía en el cuarto donde dormía mi abuela y tenía una regla que después de las 10 de la noche yo no podía entrar al cuarto. Y cuando llegaba después yo decía, ya está fondeada, la abuela ya está roncando. Entonces me metía por la ventana y tenía un garrote la señora ahí adentro. Y decía 400 cosas, pero yo venía de ver a mi equipo. ¿Entiende? A mí qué me importaba que estuviera lloviendo, qué me importaba lo que estuviera pasando. Un día hay un departamento que se llama Sonsonate, ahí en mi rancho. Yo estaba viendo el partido del Atlético Marte contra el Sonsonate y se cayeron las graderías, hermano, eran de madera. Se cayeron, nos desbarajustamos todo. Nos caímos uno encima de los otros, hermano, todo golpeado, todo. Y mire, uno se levanta, se sacude y sigue viendo el partido, ¿verdad? Y a ver qué fue lo que pasó. Allá le llueven orines, eso es cierto. Usted está viendo el partido y le cae usted siente que es agua, ¿verdad? Pero uno con disimulo le hace así. Y dice, ¿verdad? Agua de riñón, dice uno, para que no se sienta tan fea la cosa, ¿no? Pero ahora había un problema serio. El problema serio era que los partidos eran los miércoles y los domingos. Imagínese usted, los miércoles y los domingos. Entonces yo el día domingo, pues yo a la iglesia, al culto de la mañana. En la tarde, no, si es que en la tarde yo ya salía, ¿verdad? Para el estadio, a donde quiera, mis amigos, a dónde vamos y todo el relajo, ¿no? Y miércoles, pues a ver los partidos. ¿Y cómo hace usted? Hasta un día que yo escuché a mi pastor predicar acerca de este versículo. Mas buscad, y esa palabrita, hermano, primeramente. Y como yo me entregué con cuerpo y alma, y como yo quería obedecer a Dios, y como yo quería, es que a mí el evangelio me agarró, y como me había cambiado la vida con eso de que ahora Dios me había andado buscando y que Dios era mi padre, entonces, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, nadie me obligó, amados míos, nadie me empujó. Un día miércoles había un partido. Y mis cuates, ¿verdad? Hey, mira que vamos a pasar por ti a tales horas y esto. Y comenzó en mi corazón esa lucha. Y dije yo, ay, hoy quisiera ir a la iglesia a ver qué pasa. Y me fui al estudio bíblico ese día miércoles. Y fui al estudio y me gustó. Allá no habían teléfonos como aquí. ¿Me entiende? Que los hermanos están escuchando el culto y viendo cómo está la cosa, pues, ¿verdad? Y México, mira, y lleva uno, ¿verdad? Y siguen escuchando. No, allá qué. Entonces yo tan pronto, ¿verdad? Terminaba, a los hermanos les preguntaba, no sabe cómo quedó el partido, no sabe cómo quedó. Estaba entre esas dos cosas, pero este versículo
cambió mis prioridades. Entendí que no se puede servir a dos señores. Entendí que en tu momento de prueba, ningún equipo de fútbol en este mundo te va a ayudar. En momentos de tus necesidades más profundas, ningún equipo de fútbol en este mundo te va a ayudar. Pero Dios siempre te va a ayudar. Y este versículo cambió mis prioridades. Y fue el segundo versículo en realidad que tocó mi vida. Ahora, hay un tercer versículo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y quiero explicarles por qué en realidad. Y tengo unas notas ahí de esto. El versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de, y estas siguientes palabras: la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Ahí comprobé desde ese día que Dios está más interesado en transformar tu entendimiento que en cambiar tus circunstancias. La importancia de renovar mi mente. Y déjeme explicarle por qué razón. Yo tenía un amigo mayor que yo, pues la mayoría de mis amigos eran mayores que yo. Y este amigo era una persona que yo apreciaba mucho, pero él tenía un pensamiento marxista, comunista, y en realidad, con el respeto de opiniones y pensamientos, el comunismo y la fe no son compatibles, no se llevan bien. Pero este muchacho me adoctrinó muchísimo. Él estudiaba en la Universidad Nacional y me llegaba diciendo cosas, pero me metía cosas en la cabeza, y me metía cosas en la cabeza de la injusticia social y una serie de... Y yo lo escuchaba a él porque él era muy inteligente, bastante inteligente este hombre, y le prestaba mucha atención. De esas cosas que, sí, ¿verdad? Y te hablan y, sí, ¿verdad? Tiene razón. Es que mira, no nos podemos quedar callados. Nosotros tenemos que revolucionar este país, y el pueblo unido jamás será vencido. Y si no, y que, ¿verdad que sí? Y sí, no, y mire, y me comenzaba a meter un montón de cuestiones. Claro, yo estaba apenas dando mis primeros pasitos en el evangelio. Ahora, también tenía un vecino que vivía con su esposa, con su familia. Yo era un chamaco, hermano, 16 años, 17 años en ese entonces. Y él un día me dijo: David, vamos a dar una vuelta. Y nos fuimos en el carro de él a dar un vueltín. Pero ese día yo me expuse a una situación complicada, porque él me llevó a una casa. Y él fue a la casa y en esa casa abrazó a una señora, besó a la señora, y yo dije, no hablaba inglés, pero dije, what the? ¿Qué ondas? Y esto y lo otro, y que no sé qué, y yo dije, y yo tenía en mi mente el nombre de la esposa de él, pues, ¿verdad? La señora vecina nuestra. ¿Y esto qué es? O sea, ¿qué ondas con esto? Y yo lo veía que se reía, que se carcajaba. Y después yo le dije, oiga, don fulano, vecinito a la par de nosotros, oiga, don fulano, le digo, y su esposa sabe. Me dijo, ni se te ocurra decirle nada, David. Y mira, me dijo, esta señora aquí tiene un par de hijas, y yo quiero que tú las conozcas y que no sé qué. Pero él me estaba queriendo hacer saber y creer de que eso era correcto, de que no hay ningún problema que un hombre tenga 2 mujeres o tenga 3 mujeres, y que por la noche se vaya con sus amigos y pueda hacer lo que él quiera. Eso me lo estaba haciendo saber. Estaba hablando de yo, 16 añitos. Por un lado, con filosofías marxistas, leninistas. Por otro lado, esta persona que me estaba queriendo hacer ver que vivir esa vida de pecado era correcto. Ok, era correcto. Y no solamente eso, enfrente, hermanos, Dios mío. Pero right in front of our house, enfrente de nuestra casa, había un viejo que todos le tenían miedo. Así tenía el pelo el señor.
Murucho, decía mi abuela. Ay, hermano. Ese hombre, la razón por la que la gente le tenía miedo es porque él creía en la magia negra. Creía en los malos espíritus. Mire, usted entraba a la casa de él y entraba con un miedo, porque hasta la manera como hablaba, de esa voz, como que Drácula el viejo, era feo. La casa estaba llena de fetiches, de tierra, de cementerios que le enseñaba. Él andaba metido, andaba un montón de cosas puestas aquí en el race, ¿verdad? Cuestiones y ojos de venado, y andaba colgado un montón de cosas. Tenía un carro viejísimo. El hombre no mostraba las tierras de los cementerios, tenía muñecos, hablaba de purificaciones, hablaba de consagraciones, tenía ramas para hacer limpias de consagración y un montón de cosas para que las personas tuvieran suerte en el amor. Estoy pensando en algunas personas que necesitarían una cosa de esa, pero gracias a Dios que no. Y me decía, David me decía, tú tienes una buena vibra. Y le voy a decir algo. Las primeras veces que entramos, fuimos con la tía, fuimos con mis primos, entramos y todos agarrados unos juntos del otro, porque uno sentía una cosa fea, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo que un día pasó 1, 2, 3, 4 días sin ver al señor este. Entonces todos me decían, anda a ver qué le pasa, quizás se murió, ve a ver, tú eres amigo de él, y ve, y esto y lo otro. Y un pánico terrible. Y luego, aparte de eso, mira, imagínate, este amigo con ideas marxistas, el otro señor con ideas del mundo, este señor con ideas de la magia negra, y luego mis amigos, mis cuates de mi edad, pues verdad que el placer y que usted sabe en ese mundo que vamos aquí, que vamos allá, todo ese tipo de situaciones. Y por medio de este versículo, la renovación de vuestro entendimiento, yo aprendí que tenía que desaprender toda la basura que yo tenía en mi cabeza. Toda la basura. Y cuando una persona no se desprende de la basura y quiere ir acarreando esos poquitos de ideas, se vuelve rebelde. Y usted no, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que aquí, pero es que allá. Hermano, cuando la Biblia me dice que yo debo de renovar mi entendimiento, yo dije, yo a partir de ahora voy a creer única y exclusivamente lo que dice la Biblia. Entonces me entró en la cabeza una cosa, y es esta expresión: la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Eso, la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Lo que me decía este muchacho no es cierto, la palabra es verdad. Lo que andan haciendo mis amigos, que aburrido, que no es cierto, la palabra es la verdad. La magia, la hechicería, todo, no es, la palabra es la verdad. Entonces yo comencé a quitarme de mi cabeza una gran cantidad de estupideces que me había metido apenas a los 16, 17 añitos, hermano. Y lastimosamente hay muchas personas que le creen a Dios, pero medio le creen a Dios. Le creen a la palabra del Señor, pero ciertas cositas nada más. Y yo me comencé a meter eso en la cabeza. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Y mire, cuando tú se metes en la palabra del Señor, porque claro, todos, hermanos, somos un poquito de un montón de cosas, ¿verdad? Cuando gente nos quiere meter o nos quiere lavar el cerebro en realidad. Y ese fue el tercer versículo, porque cambió mi manera de pensar. El primer versículo me hizo realizar que tenía un Padre en los cielos. El segundo versículo me enseñó a cambiar mis prioridades. El tercer versículo me enseñó a que debía de cambiar mi manera de pensar, y que si no cambiaba mi manera de pensar, yo seguiría siendo esclavo de pensamientos que no son pensamientos divinos. Ahora, hay un cuarto versículo que cambió mi vida, y yo le voy a explicar por qué. Ok, yo le explico por qué. Malaquías 3, 8 al 10. Malaquías 3, 8 al 10. Aprendí dos cosas con ese pasaje. El versículo dice así: robará el hombre a Dios. Y luego dice Dios: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Y en qué contestó Dios? Y contesta Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice versículo 9: malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la casa del Señor. ¿Ok? A esas bolsas se le llama el alfolí también. A la casa del Señor. Mire, y haya alimento. ¿Dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, mira, le voy a resumir por qué este versículo cambió mi vida. Y se lo voy a resumir de la forma como yo lo vi hace 40 años de un predicador que llegó a nuestra iglesia. Y se lo voy a explicar de esta manera, se lo voy a ilustrar de esta forma. Me gustaría que, Manuel, si puedes venir por acá, por favor. Roger, si puedes venir por acá, por favor. Repito, Juan, tú también. Y tú también, Jared, ven para acá. Pónganse aquí, por favor. Se lo voy a ilustrar de la manera como yo lo aprendí. Que conste que esto es random. Viendo para acá, por favor, viendo para acá. Los 4 ahí, please. Randomly, ¿verdad? Para no hablar cosas que no son. Entonces, fíjate lo que yo aprendí hace 40 años con relación a este versículo que me cambió la vida. ¿Ok? Y fue esto. Roger, Manuel, Juan y Jared en español. Entonces, yo aprendí esto, que una vez un hombre mandó a llamar a estas 4 personas. No me acuerdo si dijo sus hijos o qué, pero bueno, a estas 4 personas. Y este hombre hizo un trato con estas personas de la siguiente manera. Les dijo, yo me voy a un largo viaje. ¿Ok? Me voy a un largo viaje, pero yo les voy a suplir a ustedes todas sus necesidades. Yo les voy a dar a ustedes todo lo que ustedes necesitan para vivir. ¿De acuerdo? Pero además de eso, yo necesito que ustedes me hagan un favor. Yo le voy a mandar a mi esposa $1,000 mensuales con cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces fíjate, yo voy a suplir sus necesidades, pero además de eso, por medio de ustedes, voy a mandar 1,000 a Roger, 1,000 a Manuel, 1,000 a Juan, 1,000 a Jared, para que se le entreguen a mi esposa. Y yo me voy a este largo viaje. Y el hombre se fue. A la vuelta de un tiempo, recuérdese que Dios es el dueño de ¿cuánto? De todo. A la vuelta de un tiempo, el hombre regresa y le dice a la esposa, amor, cuéntame, ¿cómo estuvo el dinero que te mandé? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo te fue con Roger? Y mi esposa me dice, Roger me entregó $2,000 todos los meses. Digo yo, wow, esa es extra generosidad. $2,000, qué bueno. Luego, ¿cómo te fue con Manuel? Y mi esposa me dice, bueno, Manuel me dio 1,000 todos los meses. Ah, quiere decir que Manuel cumplió la parte que le correspondía, porque eso fue lo que yo le mandé. El otro fue más allá de la generosidad. Manuel cumplió con la parte que le correspondía. Y luego le digo a mi esposa, ¿y cómo te fue con Juan? Bueno, mira, los primeros meses me dio 500, después me dio 300, otros meses me daba 200 y otros meses no me daba nada. Pon el versículo 8. Y el 9. Me habéis robado, dice. Entonces fíjate, yo le mandé 1,000 a cada uno. Y luego le digo, y Jared, a mí Jared nunca me dio nada. ¿Qué dijo Dios? ¿Me habéis qué? Es que el dinero no es ni de Roger, ni de Manuel, ni de Juan, ni de Jared.
si usted cree que el dinero es suyo, perdóneme, usted dos cosas: no conoce a Dios y no ha entendido el evangelio. Porque Dios les mandó para sus necesidades. ¿Qué dice la Biblia? Que todo viene ¿de dónde? Del cielo. Y además de eso, Dios les dio para bendecir a la esposa. Iglesia, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Ahora fíjate, note varios principios que yo aprendí ahí. Dios no le dijo a Roger: mira, para que se lo entregues a los misioneros, para que se lo entregues a los pobres, para que lo distribuyas como tú quieras. Dios no dijo eso. Dios dijo: te voy a mandar el dinero para que tú se lo des a mi esposa. Este versículo tuvo sentido, porque cuando uno le dice a la congregación que son mañosos, que son ladrones, la gente se enoja. Pero cuando usted se da cuenta de esto, ¿qué dice el versículo? Me habéis robado. Ahora, yo le digo una cosa: Yared, ¿ok? ¿Cuánto te entregó Yared? Yared nunca me dio nada. Ahora le voy a decir algo: Yared me puede adorar a mí con los ojos cerrados. Yared me puede levantar las manos. Yo le hago una pregunta a usted: ¿eso lo exime de haber robado? Sigue siendo mañoso. Que es un mañoso más consagrado es otra cosa, pero sigue siendo lo mismo. Entonces yo descubrí, dije, bueno, estas son las dos cosas que aprendí. Muchas gracias, amados, pueden pasar a sus lugares. Solamente era un ejemplo, ¿ok? No vayan a agarrar las cosas en serio. Pero le voy a decir las dos cosas que yo aprendí. Mire, aprendí a diezmar y aprendí que hay que amar para dar. ¿Me escuchó? Y escúcheme esto: usted ahorita, especialmente algunos, deben estar, pero no sé qué, pero no sé cuándo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero al final del día, lo que yo le acabo de mostrar son principios bíblicos. Los dijo Dios en su palabra, hermano. Ahora escucha esto: hay que amar para dar. ¿Por qué le da usted a sus hijos? A ver, piense. Hemos llegado a barbaridad. Bueno, yo no, y mis hijos lo saben. Pero a barbaridades tan grandes que hoy en día un par de zapatos chucos valen 400, 500. Yo ni le digo lo que le digo a mis hijos yo. No, hombre, si yo le metía cartón a mis zapatos. ¿Se los quieren comprar ustedes? Es problema de ustedes, no trabajen y cómprenselo. Pero la mayoría de los padres, cuando nuestros hijos nos piden, ¿le damos o no le damos? Vamos más allá. ¿Por qué? Porque para dar, ¿qué hay que hacer? Hay que amar. Quiere decir, y perdóneme, pero aquellas personas que no dan nada, no aman ni a Dios ni al reino. Lo que tienen esas personas es una religión. Y lo que tienen esas personas es simple y sencillamente les gusta estar con gente hispana, porque les gusta la comida, porque les gusta la sociedad, porque les gusta. Pero a Dios y el reino, porque quien mandó esto fue Dios. Para dar hay que amar. Ahora, se aprende. Notemos, todo lo que le he dicho son principios bíblicos. Por eso este pasaje de la Escritura, y el 10 con mayor razón todavía. Cuando dice la Escritura: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Ustedes han visto aquí, les hemos puesto a los misioneros en esta pantalla. Ustedes se dan cuenta que esa gente no se sostiene solamente con oración, hermano. Hay que mandarles plata. Sus hijos necesitan ir a la escuela, necesitan movilizarse. Esta iglesia, el Redentor, ha tomado eso con mucha seriedad, ese compromiso con mucha seriedad. Ahora, ¿qué te dice Dios? Mira, si no, dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo dije: yo quiero que Dios me bendiga. Pero la mayoría de personas en las congregaciones, y no estoy hablando solamente del Redentor, hablo de todas las iglesias, manejamos el dinero como si fuera nuestro. ¿Y sabe qué es lo que hacemos en el proceso? Le robamos a Dios. Porque es Dios el que nos da para todas nuestras necesidades. Yo le garantizo que todos tenemos un techo. Yo le garantizo que todos hemos comido. Yo le garantizado que alguno de ustedes en esta semana llamó a Uber para que le llevara la comida, ¿verdad? O llamó a alguien para que le llevara comida. Es decir, comida no nos ha hecho falta. Techo lo hemos tenido. A nuestros hijos les hemos dado más de lo que necesitan. Porque todavía tienen buenos los zapatos y le compramos otro par de zapatos. Todavía tienen buenas las cosas y le compramos otra cosa. Y cuando se trata del reino, lo tratamos con las patas.
tratamos las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. Ahora, por no entretener mucho a los hermanos, pero yo le hago la pregunta a usted, a Roger, a Manuel, a Juan, a Yared. 1,000 y estaba dando 2,000. ¿A quién le voy a confiar más yo? ¿A quién le voy a multiplicar la próxima vez sin pensarlo 2 veces? ¿A quién le voy a dar sin ponerme a pensar en absolutamente nada? Aquel que mantuvo generosidad, aquel que le dio a la esposa lo que yo le había ofrecido, que no se robó nada. El otro que se aprovechó y dijo: quién sabe cuándo venga este maestro, ¿verdad? Entonces, mitad para allá, mitad para acá. Y el otro que dijo: engache con chu papá. Y se echaron todo encima. Se echaron todo encima. Ahí están vacaciones, ahí están carros, ahí está casa, ahí está. Una vez tuvimos un predicador en este púlpito que nos dijo en el púlpito: ese carrito que está parqueado allá afuera, ese carrito es robado, decía. Esos relojitos que andan puestos son robados. Ese saquito que te roba. ¿Por qué? Porque Dios nos dio para nuestras necesidades y Dios nos dio para bendecir la obra y nos quedamos con eso. Es por eso que este pasaje cambió mi vida desde ese día. Dios es mi testigo. Desde ese día, mi hermano. No, y yo les he dicho a ustedes, no es primera vez que ustedes me escuchan decir eso. Mi dinerito, el primero antes de la renta, antes del mortgage, antes de lo que sea, para mi Señor. Para mi Señor. Yo prefiero ir a pedir prestado para pagar la renta que pedir prestado para darle a mi Señor. Y Dios ha sido tan generoso y tan fiel que nunca ha sido necesario, por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, hay un quinto versículo, segunda de Timoteo 4:7. En la tarde a las 6 tenemos los otros 5 versículos, hermanos. Si pueden venir, bueno, y si no, pues lo escuchan en línea. Aprendí que la vida de fe es una lucha constante. Es una lucha constante. Dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso me enseñó que la fe no es un camino de rosas, que hay que pelear la buena batalla, que la carrera hay que terminarla y que la fe es un largo camino. Aprendí con este versículo que la fe es probada así como el fuego prueba el oro. Aprendí que la fe hay que alimentarla, hay que nutrirla, porque de lo contrario se debilita. Aprendí que aunque a veces la fe se debilita, hay que seguir adelante. Que Dios nunca nos ofreció un camino sin obstáculos. Aprendí, como dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe es más preciosa que el oro, que mi fe honra a Dios. Y aprendí que el que pierde dinero pierde mucho, el que pierde un amigo pierde mucho más, pero el que pierde la fe lo pierde todo. Y la vida cristiana es un camino donde poco a poco Dios nos va mostrando su santa y soberana voluntad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y por todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de una vida, Señor. Gracias porque desde el primer día, cuando comenzamos a caminar en la fe, nos tomas de la mano con tu Santo Espíritu, nos va mostrando tus verdades y vamos todos creciendo hasta llegar a la medida, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar un día. Señor, no es que seamos perfectos, perfecto solo tú, pero estamos en ese camino de desarrollo espiritual, de madurez espiritual. Yo te pido, Padre, que así como me enseñaste tantas cosas lindas desde hace tantas décadas, también tus hijos, tu pueblo, juntos podamos aprender cuál es tu santa voluntad. De tal manera que nuestra vida te honre, te exalte, te glorifique. Quítanos todos esos pensamientos, Señor, que gente mala nos ha puesto en la mente y el corazón. Y ayúdanos a confiar que tu palabra es la única fuente de toda verdad.
Mientras todos oramos, déjeme decirle que la bendita palabra del Señor dice con el versículo que comenzamos: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que abren el corazón, aquellos que dan ese primer paso de fe y confianza en Dios. Si usted nunca ha tenido la experiencia de hacer una oración para invitar a Cristo a venir a su vida, este día puede ser un día especial para usted. Mientras toda la iglesia ora, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que dice: pastor, yo necesito a Dios, yo quisiera entregarle al Señor mi vida en esta tarde. Si hay una persona ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie, para que levante su mano. Uno de nuestros diáconos se va a acercar a usted para ayudarle con esta oración que es tan importante. Si hay alguien, venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón a Dios, comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que te he fallado, Señor, me arrepiento, te pido perdón, y en este día abro mi corazón, abro mi vida y te recibo como el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, preciosa y eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Hay comidita allá abajo, hay pupusas. Que Dios me los bendiga. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.